Los Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes es una franquicia que dio a luz en el año de 1984 por la mano de Peter Laird y Kevin Eastman, la cual desde entonces ha sido la encargada de marcar a la industria del entretenimiento, con numerosos videojuegos, series de televisión, películas, cómics y en un gran etcétera. Es evidente que las Tortugas Ninja traerían consigo datos interesantes, los cuales van desde lo curioso hasta lo más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Sin embargo, hay algo en específico que me resulta muy llamativo, y hablo del nivel de poder que tienen los varios personajes que habitan en la franquicia. Si eres como yo y ya te encuentras harto de ver cómo el internauta número 666 se la pasa aclamando al monito chino genérico de turno, pues no te preocupes, ya que en este vídeo presenciaremos a verdaderas bestias que dejarían temblando a personajes considerados poderosos en el mundo de la internet. ¡Cowabunga! Los cómics publicados por la editorial de Archie nacieron siendo algo muy apegado a la clásica serie de los mutantes, no obstante con el paso del tiempo estos adquirieron una identidad propia y bastante, bueno, única. Varios identifican a esta editorial por los cómics de Sonic y el gran poder que conlleva esta versión del erizo azul, por lo que no es de extrañar que Archie haya hecho de las suyas con las tortugas. En los comienzos de la historia se nos introdujo a una entidad, un objeto, o un ser prácticamente desconocido, llamado por las traducciones al español como la Piedra del Cambio o en su idioma original Thurston. Mucho más adelante, en un mini arco, la tortuga genio Donatello obtendría el poder de este misterioso objeto, y bueno también un cara de nalga que nadie le importa. En algún punto de la historia, un agujero negro de un tamaño masivo hizo acto de presencia, un fenómeno cósmico tan potente que pudo haberse devorado a la totalidad de la dimensión X. El peligro era inminente, y nadie lograría sobrevivir a tal catástrofe, pero fue el inesperado acto de sanar quien salvó a todos, haciendo colapsar el temible agujero negro estando en otro plano dimensional. Para que se den una idea, la dimensión X tiene el tamaño de una galaxia, siendo esta solo una minúscula parte del poder de la Thurston. Después de un altercado que involucró a Crania Destructor, la mujer dueña de la Piedra del Cambio ya harta decidió en usar el poder de la misteriosa roca para terminar de una vez por todas con el conflicto, enviando a los villanos a distintos planetas y dimensiones, incluyendo a la propia Thurston, la cual es tan poderosa que era mejor tenerla fuera de la existencia misma. Después de que Donatello hubiera tenido en manos por unos momentos el poder de la Piedra del Cambio, este le confesó a Leonardo que había obtenido el suficiente poder como para destruir todo el universo. Siendo que el universo es de tamaño infinito. Incluso, tenemos que la tortuga se había fusionado con el universo entero, siendo cada átomo, cada molécula, y cada vida, básicamente la fusión con todo concepto que existe en el universo. Suceso que no se quedaría en simples palabras, dado a que Sanard confirmaría lo que dijo Donnie, esto mismo convertiría a la Thurston y a todo personaje que haya tomado su poder como en seres omnipresentes, dado a que esto cuadra a la perfección con la definición del término. A esto agréguenle que la Piedra del Cambio es definida con un poder inmenso e incalculable. Un poder infinito con la capacidad de estar en todas partes y de tener todo el conocimiento que habita en la realidad, y ojo, esto es solo la punta del iceberg, si checamos los temibles poderes que ostenta la Piedra del Cambio. Desde cosas simples como la capacidad de volar en el espacio, desintegrar a sus objetivos, expulsar haces enérgicos de maneras distintas, hasta poderes tan letales como cambiar de forma y transmutar a quien se le plazca, teletransportarse a donde sea con tan solo pensarlo, enviar a grupos de seres vivos a otras dimensiones con el simple pensamiento, comunicarse con una imagen suya de forma astral, poder borrar de la existencia, actuar y efectuar sus acciones estando en otras dimensiones fulminando agujeros negros, incluso tiene la capacidad de alterar la realidad y el destino, ya que con solo desear terminar, por ejemplo, un conflicto, las palabras se harán realidad en un instante. Inclusive el mero hecho de ser considerado como un ser incalculable, lo debería de poner por encima de personajes como Cuddly, la cual es una vaca amigable que puede viajar en el tiempo a pura velocidad, consiguiendo atravesar los límites del espacio y tiempo. A eso se le suman miles de millones de habilidades más que deberían de existir, ya que la Piedra del Cambio puede hacer realidad cualquier pensamiento. Esta monstruosidad no solo obtendría el título del ser más poderoso de los cómics Archie de las Tortugas Ninja, sino que igual se trataría de la versión más poderosa de alguna tortuga. Si lo anterior los dejo con la boca abierta, no se podrán imaginar lo que veremos a continuación. En este puesto tenemos a la aprendiz del tiempo, Renet.
Esta chica tuvo varias adaptaciones, pero siendo franco, ninguna igualara a la original. Ese encanto de ver cómo en cada aparición el personaje va madurando es algo que ninguna otra versión tiene, y ese mismo encanto es lo que la pone como uno de los seres más poderosos de las Tortugas Ninja. En su primera aparición no demostró la gran cosa, solamente pudo noquear a un guardia que portaba un casco medieval. Pero son en sus apariciones consecuentes donde se nos muestra el verdadero potencial de Renet. En un encuentro con Savanti, la situación parecía desfavorable para ella, sin embargo a causa de que el cetro del tiempo le tuviera cariño se salvó de tal conflicto, repeliendo un ataque de tal objeto místico. Se nos aclara que el báculo le pertenece a quien puede usar sus poderes tal como se vio en la primera aparición de Renet y Savanti Romero, por lo que, a este punto la Dama del Tiempo sería capaz de manejar sin problemas el poderoso cetro. Un objeto el cual tiene el poder suficiente como para destruir todo el universo conocido. Lo interesante viene con Renet del futuro, una versión alternativa de la mujer donde se había convertido en la total maestra del tiempo, tomando el lugar del Lord Simultáneo. Los maestros del tiempo están por encima de los artefactos que usan, esto demostrado cuando Savanti Romero embistió numerosas veces al Lord Simultáneo con el báculo del tiempo, haciéndole un daño nulo, y reitero, el cetro del tiempo puede destruir todo el universo. En un momento de venganza y rabia realizado por Romero Juliet, la esposa de Savanti, sucede que en un feroz encuentro entre las Tortugas Ninja, Splinter y Casey Lyons, contra un ejército de demonios hambrientos, la mortal batalla se prolongó, y nuestros héroes ya estaban dándose por perdidos. Al mismo tiempo, Juliet estaba rebosando de poder abusando de él pensando que la victoria ya estaba asegurada, por la emoción, creando un vacío de tiempo que crecía a gran escala paradójicamente, que iba expandiéndose, agarrando una fuerza que estaba afectando al tiempo mismo. Este desastre fue sentido por la diosa del tiempo Renet, no dependiendo de algún ítem para viajar al presente de las tortugas, puesto que pudo desplazarse al pasado usando solo su capacidad para volar, arreglando todo el desorden y derrotando a Juliet de un solo movimiento. Luego de lo sucedido, la propia Renet le explica a los protagonistas que viene del futuro, y que vino a ayudarlos, admitiendo que ella misma guarda los intervalos de la eternidad consigo dentro de sí. Está más que demostrado que Renet tiene absoluto control sobre todo lo que tenga que ver con el concepto del tiempo, siendo ella misma quien lo mantiene en equilibrio mediante su poder. Cuando Bebop y Rocksteady tuvieron acceso a una versión del cetro, el dúo de mutantes a la larga ocasionó un desorden temporal tan atroz que lograría destruir toda la concepción del tiempo. Más adelante nos enteramos por otros personajes, que el acabar con todo el tiempo sería equivalente a un colapso multiversal, siendo que en la franquicia habitan hasta un número infinito de líneas temporales. Ahora ya se pueden dar una idea de lo impresionante que resulta ser un maestro del tiempo. Al ser la dueña de los ejes temporales, debería de adquirir toda habilidad que cualquier aprendiz maneje. Como lo puede ser la resurrección de personas o seres que hayan perecido, la capacidad de teletransportarse estando en una dimensión fuera del flujo temporal, la capacidad de viajar entre el pasado y futuro de diferentes maneras, la capacidad de manifestarse estando en otro punto temporal para dar un mensaje, y la aptitud de poder afectar el tiempo mismo de forma paradójica y ofensiva. Al ostentar el puesto de Lord Simultáneo, de igual forma obtendría su gama de poderes, siendo la capacidad de hacer un BFR de manera temporal, y la capacidad de materializar objetos. La propia Renet cuenta con habilidades únicas tales como expulsar energía, manipular el espacio y tiempo al deshacer el desastre ocasionado por Juliet Romero, unos super sentidos extrasensoriales al detectar la amenaza que conlleva Juliet estando en otra línea de tiempo, tiene la habilidad de curar a quien quiera al instante con solo un movimiento de su mano, con un ataque hecho en base a una burbuja enorme, Renet puede afectar la edad de quien lo toque, como lo hizo con Savanti Romero convirtiéndolo en un feto, ignorando que el demonio es un sujeto que no envejece. Es interesante ver cómo un personaje no tan visto en la franquicia últimamente tenga por dentro un gran poder destructivo y una gama de poderes que consisten en afectar el flujo del tiempo. Mejor me callo, esa maldita palabra la he repetido mucho como loro. En fin, les sugiero que se queden, ya que todavía me falta repasar a un personaje mucho más poderoso que Renet. ¿Alguien recuerda a Savanti Romero? Un villano que se rebeló ante el Lord Simultáneo, y eterno rival de Renet y las Tortugas, un personaje que fue de los primeros antagonistas de la franquicia, y lo digo en serio, cuando él apareció ni siquiera la serie de 1987 estaba contemplada.
Este demonio adquirió más de un aumento, por lo que yo expondré sus capacidades en general, o sea tomando todo en cuenta, tal como lo hice con Renet. En su primera aparición Savanti Romero fue capaz de quitarse muy fácilmente a las tortugas ninja en base a explosiones que generó con sus propias manos. Las tortugas ninja de Mirage Comics son una versión relativamente potente de los mutantes, en especial Rafael. En una ocasión, cuando una elegida reina para un planeta cayó desde el espacio como si fuera un meteorito dentro de una nave con una forma rara, por motivos de defensa, Rafael salta a atacar a la nave partiéndola, y revelando a la mujer que estaba dentro. Básicamente Raz destruyó una nave que de por sí estando dañada soportó una caída desde el espacio profundo. En un momento que más adelante voy a exponer, fue capaz de derrotar al maestro Splinter con un solo blast de energía. Esta versión de la rata mutante oculta un potencial impresionante, pues en un intento de salvar a sus hijos, las tortugas, utilizó todo su poder para mover todo un río ocasionando temblores que se sintieron por toda la ciudad. Lo interesante es que dicho río tenía consigo toda la energía del planeta. Se puede resumir, que ninguna especie de animal antropomórfico es capaz de rivalizar con la formidable fuerza de Savanti Romero, ni siquiera la primera tortuga que existió en la historia del multiverso pudo hacer algo ante su formidable poder. En su segundo encuentro con las tortugas ninja y Renet, en el momento culmine de su batalla Savanti cometió un error que le costaría caro, siendo el precio por su ambición, puesto que recibió de lleno el poder del cetro del tiempo en forma de un increíble rayo. En un inicio se creyó que había muerto, pero en números posteriores se nos muestra que sobrevivió. Y como se dijo con anterioridad, este artefacto tiene el suficiente poder como para destruir el universo conocido, algo que la propia Renet confirma. En su mayor búsqueda de poder, Savanti fue al reino de Gilgamesh. En esta oportunidad sus deseos eran demasiados, sin embargo, él consiguió hacerlos realidad. Su búsqueda consistió en obtener el poder del ojo de Agamotto, una entidad omnipotente, omnipresente, y omnisciente. Sin lugar a dudas Savanti se encontraba en su cúspide de poder, pues como mero efecto colateral de su rayo de luz, el poderoso Romero hizo temblar todo el multiverso. Savanti consiguió hacerse con el poder del ojo de Agamotto, adquiriendo una conciencia cósmica infinita. Con este power-up momentáneo, Savanti consiguió realizar la segunda mejor proeza del verso, el afectar y poder fusionarse con un Myriade multiversos. Un Myriade es utilizado para referirse a un número infinito de algo, utilizado mayormente en historietas de ciencia ficción. Básicamente, Savanti Romero con el poder del ojo de Agamotto logró superar literalmente por infinito todo un multiverso sin fin. Esto no se queda aquí, pues también afectó al reino Gilgamesh, un lugar que intercepta las sombras de todos los mundos, una dimensión que es todo y a la vez nada. Malamente, esto no entraría a una escala megaversal, ya que la franquicia en varias ocasiones te deja en claro que la cosmología solo consiste en un multiverso infinito. No obstante, lo cortés no quita lo valiente, ridiculizar todo un multiverso complejo e infinito con la presencia no es algo que se ve todos los días. Esto ha sido tan monstruoso que ni siquiera sé cómo introducir sus habilidades, pero ni modo, hay que checarlas. Tiene la capacidad de expulsar y manipular energía, puede generar explosiones con sus haces energéticos, puede teletransportarse a donde quiera, tiene la capacidad para manifestarse de manera espacio-temporal. A esto igual se le aplica un nivel bajo de telequinesis, ya que pudo mover unos huesos de un museo para darle un mensaje a las tortugas, eso estando en la época de los dinosaurios. Tiene la capacidad de aumentar de tamaño, tiene la capacidad de manifestarse astralmente. Para viajar al reino de Gilgamesh necesito de ir en una forma astral, a la vez puede interactuar con cosas incorpóreas y moverlas de forma espiritual, tiene la capacidad de controlar mentalmente a un grupo de vacas vaqueras, puede interactuar con la realidad y el espacio, al poder abrir un portal para atacar a Renet y robarle su cetro. Incluso siendo un novato consiguió abrir un portal en el espacio y tiempo para viajar al tiempo muerto. Ostenta la capacidad de crear un ejército de zombies teniendo una leve manipulación de la vida, tiene la capacidad de crear seres de la nada como lo fue un hombre de arena, tiene la capacidad de transmutar la materia al convertir unas pistolas en unas serpientes, puede alterar la edad de sus contrincantes con un montón de burbujas que puede soltar, tiene la capacidad de enviar a quien se la plazca a otro punto de tiempo o a otras dimensiones con flujo temporal distinto. Esto, y para finalizar, podemos ver que adquirió momentáneamente la omnisciencia, al declararse en varias ocasiones que el ojo de Agamotto era omnisciente, la omnipotencia, por las mismas razones, y la omnipresencia, al poder abarcar una dimensión que lo era todo y a la vez nada.
¿Quieren saber quién es el ser más poderoso del verso de las tortugas? Aunque no lo crean, es este ojo, y en efecto, es el mismo que estuve mencionando en el análisis de Savanti. Por más que Romero haya achicado con su presencia a un multiverso compuesto por infinitas líneas de tiempo, cada una con una cosmología que consiste en un número grandísimo de dimensiones junto a un reino desconocido que estaba por encima de todo ese multiverso, no fue nada más que una minúscula parte del increíble conocimiento que guardaba el ojo de Agamotto, siendo esta, la entidad más poderosa de todo TMNT. A pesar de que mi interés en el Power Scaling y en los versus esté bajando de forma considerable, sigue siendo un honor el mostrarle a toda mi audiencia el verdadero potencial que tiene el universo de las tortugas ninja, y demostrarles que está lejos de ser débil. De hecho, todo lo contrario, ya desde la primera serie habían fuerzas capaces de destruir planetas, incluso potencias de nivel estelar a sistema solar, ya ni hablar de la serie del 2003 donde hay ítems que llegarían fácilmente a un nivel universal. Pero bueno, hasta aquí doy por finalizado el vídeo, no se espanten si ya no subo tan, bueno, lo mismo de siempre, de verdad quiero dar variedad y eso, esperen más vídeos con temática similar, y más vídeos sobre las tortugas.